Hoy quiero lanzar la invitación para que todo el que pueda asistir el próximo domingo 14 de septiembre a la Plaza de Toros de Algar, donde se celebrará una clase magistral en clase práctica, organizada por la Escuela Taurina de Algar. Esta tarde la ponencia se titula Juan Antonio Romero, el ciclón de Jerez, y está a cargo de doña Elena Aguilar Valdera. Colaboran en esta edición de la 7ª Veladas Taurinas Bodegas Gago, Ayuntamiento de Jerez, Candidatura Jerez 2031 y las empresas Silvacua, Medio Ambiente y Mavega, Obra y Servicio. Al finalizar el acto se ofrecerá un Jerez de honor. Recordar que trabajamos por el fomento, la concordia y la libertad de nuestra cultura taurina. Le paso la palabra a don Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa. Muchas gracias. Buenas tardes, Mercedes Colombo, la representante de la Junta de Andalucía en Cádiz, nuestra delegada del Gobierno, la delegada territorial de Economía, Rafael Valenzuela, a todos los miembros de la Fundación Cultura Taurina, compañero también Paco Zurita, a todos los aficionados, a los representantes de esta bodega, el sitio que nos acoge. Es un día hoy también significativo, señalado, y quisiera en primer lugar pues hacer mención de nuevo y mostrar nuestras condolencias precisamente hoy en el que se ha celebrado el funeral de Jerónimo Roldán Rosa, hijo predilecto de la ciudad de Jerez, gran aficionado, gran profesional, sobre todo del deporte y también de la tauromaquia. Por lo tanto, vaya este recuerdo a la figura de Jerónimo Roldán de nuestra intervención. Comentaba la alcaldesa, lo ha comentado ya más de una vez, seguramente lo hayan escuchado ustedes, que hay que defender la fiesta del toro, que Jerez es taurina, y porque supone para la ciudad una gran importancia desde el punto de vista cultural y también, por supuesto, también de desarrollo económico y forma parte, sin duda, de la historia de Jerez. Para el Ayuntamiento, el estar aquí, el participar en esta 7ª velada de la Fundación Cultura Taurina nos llena de satisfacción y de agrado por distintos motivos. En primer lugar, porque consideramos muy importante que el Ayuntamiento esté en estos actos. Ya sabemos todos y conocen ustedes, Rafael Valenzuela a veces lo ha referido, que durante otros momentos no ha habido apoyo por parte del Ayuntamiento, del Gobierno municipal. Se ha pasado años, se ha hecho la travesía del desierto en muchos casos. A pesar de eso, de todos esos obstáculos, la Fundación Cultura Taurina ha trabajado constantemente y el compromiso del Gobierno municipal desde el principio fue firme e incluso también gracias al enlace con Aurelio Romero, desde el principio, antes de que llegáramos al Gobierno municipal y estando también en la Junta de Andalucía, la Consejería de Presidencia, se ha hecho una gran labor, por lo tanto, de apoyo a la Fundación Cultura Taurina, a la defensa de los objetivos que se persiguen, sobre todo a ese objetivo común que era la reapertura, el reinicio de nuevo de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Otro motivo también importante que justifica el que esta para nosotros sea un motivo de satisfacción es precisamente la contribución que hace la Fundación Cultura Taurina al legado de Jerez, de su historia, de su patrimonio cultural y su patrimonio humano. Precisamente hoy, en estos momentos, se hace presente la figura de Juan Antonio Romero, de un torero de los destacados en su época y que falleció joven, pero que tuvo, sin duda, caló en los aficionados y en el mundo taurino de la ciudad. También destacar, en este caso, y como motivo de satisfacción para estar en este acto, es que se pone de relieve la importancia del papel de la mujer en la tauromaquia. Elena Aguilar
pues hará una exposición precisamente en su conferencia y demuestra ese esfuerzo y ese conocimiento que tiene y la aportación junto, como digo, desde el Gobierno autonómico, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz también desde su ámbito de competencia, pues hace todo el esfuerzo junto, como digo, mujeres como Elena Aguilar, para que la tauromaquia sea precisamente ese espacio de libertad, de talento, de arte que supone y que tenemos que defender. Y por último, también es motivo de satisfacción que maridéis en este acto pues dos artes, el arte taurino, el arte de la tauromaquia y el arte milenario de hacer el vino. Por tanto, todos estos motivos ¿no? son suficientes como para que hoy celebremos una velada importante y sin duda pues, memorable. Y es importante también unas palabras de aliento y sobre todo de respeto y de agradecimiento a los aficionados, a todos ustedes que con la afición, aquellos que llevan años ¿no? disfrutando de la tauromaquia, defendiéndola y a todos los jóvenes que se incorporan. Es sin duda pues la garantía de que gracias a vuestro apoyo, a vuestro trabajo, al que siempre esté presente la defensa del toreo, de esa manera se mitiga, ¿no? de alguna forma se reduce pues, esos ataques inmerecidos en una situación que evidentemente estamos diciendo que vivimos un buen momento a pesar de todas las dificultades que se están viviendo, pero ahora decía que gracias a vuestro esfuerzo, a haceros presentes, pues de alguna manera anuláis esa censura y esa mentalidad excluyente, y en este caso inmerecida absolutamente. Por lo tanto, con ese esfuerzo por parte de todos, haremos que la tauromaquia en Jerez, la tauromaquia en España, pues siga cada vez con más fuerza, como se demuestra, decíamos, en la presencia precisamente de muchos espectáculos taurinos, los llenos en plazas de toro, como también en la audiencia a través de las corridas de toros que se celebran a través de Canal Sur, donde, como decíamos antes, se está haciendo un gran esfuerzo para su conocimiento. En definitiva, estamos diciendo, ¿no? y comentábamos antes, que la Fundación Cultura Taurina, como todos los aficionados, necesitan el apoyo de la Administración. Y comentábamos que si bien ha habido años de vacío, ¿no? años de olvido y de descuido por parte de quienes respetan y luchan por la tauromaquia, nuestro compromiso fue siempre, en principio, firme. Y lo demostramos precisamente con el apoyo a la organización de estas séptimas veladas. Comentaba antes Rafael, el apoyo a la organización, a través también del Plan Estratégico de Subvenciones, también con la cesión de la plaza portátil de Chapín, que próximamente también verá su reapertura, y como no, porque ese es un objetivo común, la vuelta ¿no? a funcionar como debe ser de la Escuela Municipal de Tauromaquia. En Andalucía hay 28 escuelas municipales, Jerez tiene que ser la primera, siempre ha tenido ese prestigio y por tanto hay que recuperarlo y hay que agradecer a la Fundación Cultura Taurina todo este esfuerzo que está realizando para que esto sea una realidad. Y cuenta desde el principio, ya decía desde antes incluso, pues con el apoyo del Gobierno municipal. Jerez, el Ayuntamiento de Jerez pertenece, se ha adherido a esa red municipal de ciudades taurinas. Con esto, de esta manera, junto con otros ayuntamientos, están construyendo, desarrollando un espacio donde se pueda construir la defensa sólida de la tauromaquia y además también para cumplir con los fines del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, que es un órgano consultivo y participativo de la Junta de Andalucía, donde también forma parte, en este caso, pues Ana Mestre como vicepresidenta primera del Parlamento andaluz. Ahí está representada también, por tanto, Jerez, a través de la figura de Ana Mestre en ese Consejo Consultivo de Asuntos Taurinos. En definitiva,
bueno, agradecer de nuevo a la Fundación Cultura Taurina la invitación y estamos todos deseando que pronto en la Escuela Municipal de Tauromaquia pues veamos pues, a los tractos, capotes, también, ¿no?, a los chicos y las chicas que primero aman al toro, aman al toreo y quieren ser figuras del toreo, pero sobre todo quieren ser buenas personas, personas formadas también por esa labor educativa, divulgativa que tiene y que realiza la Fundación Cultura Taurina. Así que muchas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches. Presentar a doña Elena Aguilar Barderas es presentar a una persona muy destacada dentro de la afición taurina jerezana. Ha sido profesora de matemáticas, jefe de estudios y posteriormente directora del Colegio Montaigne, Compañía de María. Ha ejercido otras responsabilidades en el ámbito educativo, como vicepresidenta de la Asociación Provincial de Centros de Educación y Gestión de Cádiz, de 2014 a 2022, como miembro del Consejo Diocesano de Educación del Obispado de Jerez y como presidenta de la Gestión de Asociación de Profesores Cristianos de 2023. Añadimos su participación en encuentros europeos de educación. En el ámbito social, destacamos que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Reyes Magos de Jerez de 2016. En el ámbito taurino, recordemos que fue comisaria de la exposición Vestida Eres de Gracia, compuesta por ternos de torear y sayas elaboradas a partir de trajes de luces, celebrada en el patio del Ayuntamiento en octubre de 2024, incluyendo la elaboración del libro catálogo. Fue miembro organizador del aula Programa Taurino Semanal desde la Barrera, de COPE Jerez, teniendo a cargo la editorial y participando en la tertulia, así como conocida de todos es por ser vicepresidenta de la tertulia taurina Los 13, siendo miembro fundador. Con ella ha trabajado en la organización de conferencias y encuentros del Pregón Taurino de Jerez, presentación de libros y exposiciones, presentación de pregoneros, etc. Desde 1983 es miembro de los jurados de los premios taurinos de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, desde su creación en 2021, del ciclo de novilladas sin picadores, retransmitida por Canal Sur, del premio taurino Casino Jerezano y de la corrida concurso de ganaderías de la Feria del Caballo de Jerez. Ha impartido conferencias como de toros y matemáticas en el aula taurina del Ayuntamiento de Jerez y en el 9º Congreso sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. En 2021, Jornada de Católicos de Vida Pública de Jerez, sobre el papel de la mujer en la vida de la Iglesia, celebrado en el Obispado de Jerez. En 2023, Jornadas de Católicos de Vida Pública de Jerez, algunos lugares de transmisión siempre válidos, sobre los distintos entornos para la educación celebrada en el Obispado de Jerez. 50 aniversario de la alternativa del matador de toros jerezano Juan Antonio Romero en el Casino Jerezano. Apertura del curso 2024-25 en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María. Finalmente, destacamos los reconocimientos. Fue Rey Mago Gaspar en Jerez en el 2015. Y tiene la medalla de oro de la Asociación Santo Ángel de la Policía en 2023 en reconocimiento a sus muchos años de labor profesional, garantizando una adecuada educación, formación en valores. Nos disponemos, pues, a escucharla. Muchas gracias.
que con tu vida fue trascendida de gloria, porque pasaste a la historia con la sencilla altivez de quien cruza el redondel con su bien quehacer torero, por Juan Antonio Romero, aquel ciclón de Jerez. De chico siempre jugaba al toro y siempre suponía que viviría del toro. Mi padre, cuando vio que no podía sacar carrera de mí, habló con el padre Manuel y me colocó en Jerez Gráfico. Allí me gané la confianza de don Francisco Salido y él colaboró activamente en mis escapatorias a los tentaderos. Un día comprendí que no rendía en mi trabajo y que solo quería ser torero y pedir la baja. Me liquidaron y me dieron 300 pesetas. Dejé 30 duros en casa y me marché a las capeas de Extremadura y Salamanca. En Mérida se acabó el dinero. Empecé a pasar hambre y frío. Dormí en cunetas y pajares. Pero había que seguir adelante, hasta llegar a ser matador de toros. Mi padre me amenazó con enviarme a la Guardia Civil. Le dije que no lo hiciera, porque cuando volviera me escaparía de nuevo y que supiera que nunca tendría que avergonzarse de mis actos. Volví a mi casa el día de mi madre, Mercedes se llama, y las cosas empezaron a suavizarse. ¿Qué remedio les quedaba? Luego seguí toreando en capeas por diversas regiones. Estas declaraciones las hace Juan Antonio Romero en víspera de su alternativa, pero la historia comienza antes y continúa después. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, doña Inmaculada Oliveira, señor teniente alcalde de la excelentísima Ayuntamiento de Jerez, don Agustín Muñoz, don Francisco Zurita, Rafa, Pepe, compañero de sufrimiento en el jurado. Yo quiero en este caso hacer un brindis al cielo, a un palco que hay en el cielo. Ahí en ese palco, desde muy tempranito, está mi padre y Juan Antonio Romero, diciendo a ver qué va a decir esta. Después se ha unido Manolo Lieño, que se ha encontrado con Jerónimo Roldán que llegaba, y dijeron, nosotros vamos también. Y allí está Manolo Sánchez Giralde, Pepe Luna, Miguel Ángel Badanelli y muchísimos jerezanos que sí conocieron a Juan Antonio Romero mucho más que yo. Juan era padrino de mi bautizo, pero yo tengo recuerdos más como persona que como matador de toros. De pequeña llegábamos nerviosa a mi casa y decía, Manolo, me lleva la hija. Y entonces, con 4 años o 5, se iba para la calle larga, yo no sé dónde iba, pero eso sí, se paraba con todo el mundo, o todo el mundo lo paraba a él. Y él tenía una palabra agradable para todos. Todos le mostraban su cariño. Daba igual que fuera una señora mayor, el empleado en una tienda, él hablaba con todo el mundo. ¿Cómo voy a poder dar la charla? Pues por una razón. Mi padre, que ya digo que se querían mucho Juan Antonio y él, guarda en álbumes en mi casa todas las crónicas y todas las entrevistas que a lo largo de su historia se ha hecho sobre Juan Antonio Romero. Todo perfectamente organizado todas cajas tremendas con fotos y todo lo que se publicaba, porque o bien se lo traía Juan Antonio cuando iba de viaje, o bien mi padre escribía al periódico que fuera, al de turno, y le mandaba el importe del diario en sellos de correo. Y además le metía dentro una fajita con su nombre y su franqueo ya puesto para que el del periódico le fuera más fácil y llegara a mi casa, ¿no? Las crónicas de esos tiempos dan para mucho. Esas crónicas no se limitaban a contar lo que el torero había hecho en la plaza, sino que hablaban del ambiente. Crónicas que retrataban toda una época. Y además Juan Antonio no toreaba solo, por tanto, ahí está no solo la valoración y característica de él, sino de todos sus compañeros en ese momento. A mí me interesa relatar aquí 2 cosas. Una, la figura de Juan Antonio, que tiene que pasar de alguna manera que ha pasado la historia, pero que no se nos puede quedar en el olvido, y Jerez de la época, porque está muy bien retratado en todos estos documentos. Reducir todo lo que me he leído a 40 minutos me ha costado muchísimo trabajo, pero os aseguro que más de 40 minutos no va a durar. Y Rafa, una propuesta. Entre la tertulia y tu fundación tenemos que tener un museo taurino en Jerez. Yo ya se lo dije una vez a la alcaldesa, pero no me ha hecho mucho caso. Entonces, ¿por qué digo lo del museo? Jerez es muy taurino y tendría que tener su museo con su biblioteca, su sala interactiva para torear con esas gafas fantásticas, su zona de televisión para reunirse los aficionados y charlar. A ver si el ayuntamiento nos da un localito en un sitio céntrico
Y entonces, allí habría objetos históricos. ¿Y por qué he pensado todo eso? He pensado todo eso porque, igual que en mi casa hay un material tremendo, interesante sobre la historia de Jerez en el fondo, seguro que en muchísimas casas de Jerez existe ese patrimonio. Y es una pena que se nos quede en nuestros armarios y que pase de padres a hijos que le puede interesar más o le puede interesar menos. Entonces sería un trabajito muy bonito. Ahí te lo dejo. La charla va en este sentido, un prólogo que voy a hacer contando cómo era la época, comienzo, las temporadas y la temporada de América, que la dejo aparte porque ahora os explico. La biografía de Juan Antonio es la historia de una época en la que curiosamente se llenaba el sol antes que la sombra, que se viajaba en autobuses organizados por la Peña. Estos salían de los aledaños de nuestra plaza de toros, o trenes especiales que se adaptaban a los horarios de los festejos. También en furgonetas o en camiones que colocaban sillas en sus bateas. El toreo vivió en estos años un gran momento. Juan Antonio tenía legiones de aficionados que lo seguían. En Jerez, cada vez que salía hombro en la plaza, era llevado de esta manera hasta su casa, ¿no? Y la calle la engalanaban. Sus faenas eran de corte tremendista, destacando desde el primer momento con las banderillas, pares de poder a poder, y con la muleta, comienzo rodilla en tierra, pases cambiados, giraldillas, todo esto enardecía al público. Juan nació en el Gastor. Sus padres, Antonio y Mercedes, eran maestros y estaban destinados en aquella localidad. Juan es el segundo de 5 hermanos, el mayor es Paco, después Juan Antonio, Remedio, Rafael, que también fue novillero en su momento, y Mercedes. Pero pronto se viene a Jerez. Va a cumplir 14 años. Sus padres piden traslado y son destinados a La Plata, al Colegio Carmen Benítez. Se vienen a vivir a la calle Palomar, en el barrio de San Pedro. Barrio que va a tener mucha importancia a lo largo de toda la charla. Años más tarde, don Antonio Romero tenía un alumno que era un chaval del barrio de Santiago, llamado Rafael Soto Moreno. De aquella época, Rafael de Paula tiene unos recuerdos que ya nos relató un día en el casino. Dice que ya él, cuando ya empezaba a torear y tal, ve en el Dígame unas propagandas de un torero, Juan Antonio Romero, el Ciclón de Jerez. Lo veía y decía, yo este hombre lo conozco de algo. Rafael seguía pensando y yo este hombre lo conozco de algo, hasta que de pronto dice, ya está, este hombre el que me daba a mi clase en el Colegio Carmen Benítez, el que me daba reglazos en la mano, con su pantalón gris de franela y su chaqueta azul cruzada. Entraba muy ligero, iba a suplir a don Antonio Romero. Cuando el padre no podía ir, mandaba a uno de los 2 hijos a que lo suplieran en el colegio. Juan Antonio no quiere seguir estudiando. Se ha preparado el examen de ingreso en el instituto, pero en su casa deciden que si no se estudia, se trabaja. Su padre habla con el padre Manuel y lo coloca en Jerez Gráfico. Imprenta y litografía de don José y don Francisco Salido, por cierto, aficionados a los toros. Su puesto era el de cobrador de facturas con un sueldo de 4 pesetas 50 céntimos. Al trabajo se adaptó bien los primeros meses, pero eso no era óbice para que continuara con el gusanillo del toreo. Después de 2 años y medio, decidió dejarlo. En 1950, a los 18 años, le llega la edad del servicio militar. El comandante Grande y el teniente Mier y Mier, de la Parra, durante 2 años le facilitan con algunos permisos que pueda seguir toreando novillada, festival y tentadero, hasta el 53 que se licencia. Por terminar con la parte biográfica no taurina, pues se casó en Jerez, en la Basílica de la Merced, en el año 59, a las 8 menos cuarto de la mañana, porque hicieron celebrar su boda en la más estricta intimidad, pero a pesar de eso, la basílica estaba llena de gente. Los comienzos taurinos. Juan comienza a ir al campo con el Nini, Antonio del Pino Nini, que en aquel momento trabajaba en un taller de aprendiz de zapatero. Entonces, en ese taller tenían los avíos de torear y unas bicicletas con que se iban a los tentaderos, porque el padre de Juan Antonio no quería que fueran a eso. Entonces, en el año 47, conoce a don José Belmonte, el empresario de la Plaza de Toros Jerez, y don José Belmonte lo lleva al campo. Gracias a él, en la finca La Catalana de don Nadiel Salas, se pone por primera vez en una becerra. Había un herradero en el campo y a su término le soltó una vaca. Al año siguiente él se va de capea por San José del Valle, por la Barca de la Florida y regresa con una cornada. Más adelante se marcha a Cáceres y Salamanca. Llega a Cáceres y a Salamanca con una muleta de segunda mano que compró y otra que le regaló Venturita.
Ya está Juan Antonio metido de lleno en la época de las capeas. Los toreros viejos lo aprecian mucho, porque, entre otras cosas, él no pedía nada del guante, se conformaba con torear y comer. Vuelve a Jerez y empieza a ir invitado a los tentaderos. El superior de los mercedarios, el padre Manuel, lo recomienda para que vaya a las fincas cercanas. En ese periodo del servicio militar, en el 51, va a vivir su primera actuación en público. Jerez, mayo. Traje celeste y oro alquilado. Es un espectáculo cómico taurino, La Banda del Empastre. Allí mató un novillo de Daniel Salas. Días después se celebra la primera novillada concurso sin picadores. Y el mejor de ellos, conseguido por votación popular de los asistentes a la plaza, pues lo repiten. Juan corta las 2 orejas y lo repiten en las 3 novilladas seguidas. Después en el puerto, un éxito muy grande, 2 orejas. Allí fue donde él puso por primera vez ese par por dentro cerrado en tablas. Juan Antonio se ha revalorizado. El invierno del 53 es la línea divisoria que separa el tiempo de las tentativas del tiempo de las realizaciones. Toreó un festival y ya don José Belmonte lo recomienda a los dominguines. Los dominguines le hacen caso y va el domingo de Ramos a Madrid, a la Plaza de Toros de Vistalegre. El sueño se hace realidad. Jerez tenía un torero, ilusión en él y en la ciudad. Había cumplido 21 años. Su presentación con picadores le deparó un éxito muy importante. 2.500 pesetas era lo estipulado en el contrato, pero los dominguín, a la vista del triunfo, le dan 9.000 pesetas. Y la propuesta de repetición, y él contesta, no puede ser. Lo siento, don José Belmonte me ha dicho que si gustaba y quería repetir, tenía que ser con su consentimiento. Belmonte tiene miedo de que el torero quedara mal y ya la feria de mayo pues se le fastidiaba un poco. La feria de Jerez es la presentación con picadores. La plaza, un lleno a rebosar. Manolo Liaño titula la crónica Lo que tú soñabas. Después de esta crónica vinieron otras. Un nuevo Búfalo Bill, de escándalo en escándalo, contra viento y marea, y la fuerza que tiene, otro triunfo más, una voz potente y clara, lo que ya sabíamos. Titulares que sus seguidores los recitaban de memoria, se lo sabían como el Padre Nuestro. El Ciclón de Jerez, como lo bautizó Manolo Liaño, se hace realidad. En la próxima actuación hay que destacar las de Jerez, El Puerto, Cádiz o Barcelona. Juan empezó a significarse en el mundo del toro y todo estaba muy centralizado en el barrio San Pedro. Muy cerca de su casa, en la calle Bizcocheros, un almacén llamado El Istmo, de Ignacio Fernández, se convirtió en el centro de información de todo lo que acontecía en la carrera de Juan. En el escaparate de este establecimiento se reseñaban los resultados de todos los festejos en que actuaba el torero, con tanta velocidad como permitía la llamada telefónica y la colocación del cartelito. Otros lugares habituales eran el Tabanco La Pandilla, la Casa Eloy o la Barbería de Sebastián, que además estaba enfrente de la redacción del diario Ayer. Si Juan Antonio estaba bien en un festejo, en el barrio había auténtica fiesta. Cuando salía a hombros, la calle se engalanaba de punta en blanco, con multitud de farolillos, cadenetas, colgaduras, que Angelita Gómez se acuerda perfectamente porque ella dice que hacía las cadenetas y los farolillos esperando que llegara el torero para prepararlo. Se espera en la crónica de 2 críticos. La primera, la más inmediata, don Puyazo en Radio Cádiz. Como no existían los medios actuales, utilizaba el teléfono o bien del ultramarino de Ignacio o bien la peña Juan Antonio Romero. La otra información era Manolo Liaño, que desde el Ayer daba debida cuenta de todos los avances del novillero, ya fuera con sus crónicas o reproduciendo la información ofrecida por las agencias. Después de la feria de Jerez debuta en el Puerto, Cádiz, Barcelona, Sanlúcar y de nuevo en el Puerto, es su plaza. Y en la crónica la titula Jerez ya tiene embajador. Le decía Manolo Liaño a Lola Flores, ay Lola que te ha salido un rival. Tú, hasta ahora, junto al Sol de Andalucía embotellado, has paseado el nombre de Jerez en triunfo por todo el mundo. Pero te ha salido un rival porque Jerez ya tiene embajador. El hombre que solo en 8 tardes ha escalado la cumbre del escalafón novilleril. Ya se empieza a hablar mucho y bien de Juan Antonio en la prensa a nivel nacional. Tenía infinidad de seguidores y infinidad de partidarios. Una carrera meteórica. Se llenaban las plazas. En la pandilla 3 aficionados, Rafael Navarro, Juan Mellado y Francisco Soto, fundan una peña. Medio Jerez hace socio de la peña. Tuvo su sede inicial en la pandilla, siendo nombrado presidente Ignacio Fernández. Terminada la temporada, con 16 novilladas, perdiendo 3 por percances y teniendo enormes éxitos. Incluso aparece algún chiste
Prueba de que comienza a tener eco sus triunfos. Dice: deme usted una entrada sin asiento. ¿Va usted a ver la corrida de toros? Naturalmente, no torea Juan Antonio Romero. Entonces, llega el año 55, primero en Orejas Cortadas. Hay varias novilladas en la Feria de Jerez en aquel momento, y él las torea todas. Y empieza a destacar como un gran banderillero. La peña mantenía su actividad. Deciden una cuota de 5 pesetas y una carta a Belmonte para que ponga una localidad económica pro afición para los niños. Un momento importante en su carrera es el debut como novillero en las ventas. Al día siguiente Barcelona, Burdeos y de nuevo Madrid. Resultó herido de pronóstico reservado, siendo atendido en el Sanatorio de Toreros. Pero volvamos a nuestra provincia. Un hecho muy importante, un acontecimiento se está preparando. Juan Antonio va a torear 3 novilladas en el día. Repetirá la hazaña de Guerrita. No se habló en aquel julio de otra cosa que las 3 novilladas. La anunciaban y la gente iba detrás de él. Toreó por la mañana en San Fernando, a las 5 en Jerez y a las 11 de la noche en Cádiz. 12 orejas, 3 rabos y una pata. Escribió una importante página de la tauromaquia. Su hermano Paco, su mozo de espada, contaba que en San Fernando, por la tarde, antes de salir para Jerez, fue a la Venta Vargas. Tomó un caldito y allí se aflojó los machos un poco para descansar. El vestido fue el mismo, no se lo cambió. Era un terno grana y oro que lo regaló posteriormente a la Virgen de la Merced y que con los machos le han hecho un cíngulo al niño de la Merced. Sin tiempo para festejar el triunfo ni para descansar, Alcázar en San Juan, la Feria de la Línea, presentación en Mérida, revolución en los aficionados de la zona. Ya he dicho que la plaza de Juan Antonio sin duda fue la plaza del Puerto. Cuando toreaba, los aficionados de Jerez se desplazaban hasta allí y cuenta Pepe Castaño con mucho detalle en su blog. Decía que el único medio de transporte era un tren llamado El Corto y que iba abarrotado todos los días de toros. Otro medio de transporte, no existían los comes, eran los amarillos, pero solo iban a la sierra. Por tanto, eran los camiones del Tela, que guardaba su flota en un garaje en la Plaza San Andrés, el medio de transporte. Los días de corrida preparaba sus camiones y en las bateas colocaban unos bancos de madera y en la parte superior de los portalones los entoldaba. Así sus camiones iban llenos de eufóricos aficionados, con gorras, sombreros de ala ancha y fumando puros, hacia las plazas de toros de la provincia. A la vuelta de los toros se encontraban en la Alameda Vieja, con los que no habían podido pagarse la entrada, esperando que los aficionados que volvían de los toros del puerto le contasen cómo había estado Juan Antonio Romero. Esta temporada tenía contratada más de 60 novilladas, no pudiendo torear varias porque resultó cogido de importancia en Ronda, El Puerto y Zaragoza, pero aún así llegó a sumar 49. De esto hay una entrevista donde dice: el mejor novillo que toreé fue en Madrid, en junio del 55. Era de Tres Palacios. También toreé muy a gusto un novillo en Barcelona, que por cierto brindé a Ordóñez, cortando las 2 orejas. En El Puerto y en Zaragoza también cuajé varias faenas. ¿Cómo serían de buenas que ya mi padre estaba contento con la profesión que había escogido? En aquella época, en los años 50, Antonio Gallardo, que este año está de centenario, le escribió un pasodoble y la música era de Nicolás Sánchez. Yo ese pasodoble se le había oído cantar a mi padre siempre. Mi hermana y yo nos lo sabemos estupendamente, no lo voy a cantar, Mi hermana y yo nos lo sabemos estupendamente, pero siempre teníamos la duda de que mi padre lo cantara con la música correcta, porque la letra la estábamos leyendo en el folletito este. Y este año nos ha hecho mucha ilusión porque Fran Pereira, el presidente de la Cátedra de Flamencología, en un acto de homenaje a Manolita de Jerez, lo pudimos escuchar. Él ha conseguido, y yo voy a poner aquí un trocito del pasodoble.
el Coral de los Reyes y el pianista José Zarzana. Con la temporada del 56 llega la alternativa. Los triunfos se siguen sucediendo y se despide del escalafón novilleril en Antequera el 21 de agosto, con una pequeña parada en esa temporada en Jerez en el mes de julio para que en la iglesia de los Descalzos se celebrara la ofrenda por su parte de un traje de luces a la Virgen de la Amargura. Con 93 novilladas picadas llega Juan Antonio Romero a la alternativa. Ese es el titular de Manolo Liaño. Llego a ella pletórico de moral y creo que en un buen momento. En las 6 últimas novilladas que he toreado he cortado orejas y ello me ha servido para aumentar mi ánimo. Se acerca la fecha. Una vez más los autobuses, los trenes, y llega el domingo 26 de agosto. Ambiente impresionante en la ciudad. Miguel Valls Litri padrino, testigo Antonio Ordóñez, toros del Marqués de Domé. Vestido blanco y oro, capote rosa y plata. Mi cuadrilla estará formada por 5 jerezanos y un sevillano. Los picadores serán Antonio Cosa Pucherete y Mateo Navarro. Y los banderilleros, Manuel Leitón Colli, José Guisado y Antonio del Pino Nini. De mozo de espada, José Luis Calero. De Dalito del Marqués de Domé fue el toro de la alternativa. Litri cede los trastos. Según Manuel Herrera en su blog, el maestro Antonio Ordóñez, que completaba el cartel, decidió dejar de ser mudo y pasivo testigo para integrarse al ritual y a la fotografía. De esta manera se estableció primero la moda y después la costumbre y al final la tradición, y para que quede para la historia, el 26 de agosto del 56 fue el punto de partida de los testigos de las alternativas, y todo ello en el ruedo del puerto de Santa María. Juan Antonio es ya matador de toros. Según la crónica, había estado bien con el capote y un par superior en todo lo alto. Tras la ceremonia brindó a Ignacio Fernández. Salió muy airoso y a punto estuvo de conseguir un triunfo señalado en el castaño que cerró plaza. Para el Ciclón fue una tarde de muchas emociones. Rafael de Paula destacaba que, aparte de cómo cogía la muleta, el capote, distinto a él, que lo cuenta él con muchos detalles, que Juan toreaba muy despacio, y eso le llamaba mucho la atención a Paula. El 57 es el año de la confirmación de la alternativa y también el año en que se comienza a vender el CA600. Luego ya empiezan a mejorar el transporte para los aficionados. Cuando llega el momento de la confirmación tiene varias peñas en toda España. La de Jerez tenía 160 socios. 47 estampas, 3 medallas y un crucifijo. Yo no soy supersticioso, solo creo en Dios y a Él me confío. No acompañó el tiempo en lo meteorológico. La anécdota estuvo en el segundo toro de Antonio del Olivar y ese espontáneo zarandeado que se salvó de milagro resultó ser Manuel Benítez del Cordobés, que en aquella época se apodaba el Renco. Como resumen de la temporada, vuelvo a unas declaraciones de Juan Antonio, donde dice: en Madrid en el 57, cuajé una faena estupenda un toro de Muriel, del que me concedieron una oreja. También creo que estuve superior en Arles, actuando con Luis Miguel y Aparicio. La temporada del 58 la comienza en Madrid, torea en España y en Plaza Francesa. Y precisamente ese año se celebra la corrida Plaza Partida del Puerto. Auténtico acontecimiento de nuevo. Incluso cuenta la crónica que se desplazó un grupo de aficionados de Jerez en coche de caballos. En el cartel se destaca en grande y con mayúscula: tren especial con salida de Cádiz a tal hora y regreso del puerto. Además se añade que podrán utilizar el tren especial de Baños y el especial de regreso a las 10 de la noche. Igual el horario de autobuses y el horario de vapores. La plaza registró un lleno total en el sol y cubierta a la sombra. En la barrera que partía el ruedo en dos se leía: viva el puerto. Tarde de expectación, tarde de decepción. Los toros no dieron juego deseado, solo cortó una oreja Rafael Ortega. En septiembre torea la corrida concurso de ganadería de Jerez y lidia a Corcito, de Guardiola y Soto, toro que gana el Catavino de Oro. La temporada del 59 la comienza en Madrid y después en mayo en Jerez estrena este capote de paseo que le había regalado su peña, blanco bordado en oro, que figura en el centro la Virgen de la Merced. Baja el número de actuaciones y al tener 2 percances, incluyendo una fractura de muñeca en mayo y una grave cogida en Andújar, pues pierde muchas corridas. En el 60 su peña seguía con la labor social. Un año más se celebra el reparto de bolsas de comida, en esta ocasión con la participación del torero. Además, amplía su sede de la calle Bizcochero y la peña ya hace unos años que tenía televisión. Fue el primer televisor del barrio, con lo cual allí se concentraban todos los aficionados para ver las corridas televisadas. En la temporada del 60 y 61 torea poco. La última es en Albacete. ¿Por qué te retiraste?
por estimar que salía desganado. Del 62 al 66, su carrera toma un nuevo rumbo. Se pone a las órdenes de Antonio Ordóñez. Fue un peón excepcional. En su debut como banderillero fue en Arles. Tuvo mala suerte. Un toro le dio una cornada grande. Repuesto del percance, torea toda la temporada. Antonio Ordóñez se retiró. En el 63 va con Victoriano Valencia. Otra tragedia se ceba con él. Un toro en palma le atraviesa el muslo derecho y sobre todo le produce una lesión en la columna vertebral que, gracias a Dios, tras 7 meses inmovilizado y quedando en perfectas condiciones, puede continuar en los ruedos. Reaparece la temporada del 64 con Luis Parra Jerezano y vuelve con Ordóñez en su reaparición y va con él las temporadas del 65 y 66, incluyendo América. En aquella época también iba el picador Alfonso Barroso. Esto era. Es que, bien, a finales del 66 toreó un festival. Ese festival era un homenaje al picador Cristóbal Morales. Y ese éxito le hizo reaparecer. Precisamente aquí tengo una crónica de Jerónimo Roldán que decía: entre la actuación más sobresaliente podemos destacar el triunfo de Juan Antonio Romero. Parecía un matador con 50 corridas toreadas en la temporada que acaba de finalizar. El público se entusiasmó con el torero. Esa vuelta se anuncia en el mes de diciembre. Manolo Liaño titula El Gordo Taurino, porque se anunció el día de la Lotería de Navidad. Los años 67 y 68 son los de su reaparición. En aquella época había una cosa muy curiosa, se decía que tenía que volver a tomar la alternativa al haber dejado la categoría de matador de toros, pero consultado el sindicato del espectáculo, explican que no tenía por qué hacerlo, porque nunca actuó como novillero, ni siquiera de subalterno, y por lo tanto no perdió su categoría y alternaba con sus compañeros en el orden que le correspondía por su fecha de alternativa. Encarga su vestido Manfredi, el sastre de torero del Arenal de Sevilla. La reaparición, como estaba previsto, es en Jerez. Se repite el cartel de la alternativa. Ese año no pudieron torear rejoneadores en nuestra feria por la peste equina. Juan Antonio corta de orejas y rabo. Destacó Barroso picando. Él también torea la última corrida de la Plaza de Cádiz. La Peña pone a disposición 20 autobuses para que puedan ir a presenciar la corrida. Nadie en aquel momento podía pensar que esa iba a ser la última vez que la Plaza de Cádiz se abriera al público. Se derribó en el 76. En el 68 torea muy poco. La última corrida de su carrera es el 8 de septiembre en Madrid. De nuevo, banderillero. En las temporadas siguientes va primero con Miguelín y después con Francisco Núñez Currillo, al que le tenía un cariño muy especial. Eso es la felicitación última de Navidad que llegó a mi casa de Juan Antonio, que es precisamente un toro que le brindó Currillo a él. A Currillo le tenía un cariño muy, muy, muy especial y siempre pensaba que podía ser alguien muy importante en el mundo del toro. Pero he querido dejar para el final las temporadas americanas. Juan en América fue un ídolo. 3 temporadas fue allí. En Colombia la apodan el León de Jerez. El diario Ayer reproduce todas las crónicas de la prensa americana. Le preguntan, el mayor triunfo, el día que obtuve el trofeo en Bogotá, aunque para mí fue cuando debuté, porque me valió nuevos contratos. Ganó el trofeo del Señor de Monserrate. Torea en Cali, ganando el trofeo de la Asociación de la Prensa, el triunfador de la feria, actuó en México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Pero lo más curioso de todo esto, que son unos triunfos importantísimos, es el recibimiento una vez que llega a Jerez. Su peña invita a los socios y aficionados a sumarse al recibimiento. Y dice el periódico, en el expreso descendente Madrid-Cádiz llega hoy Juan Antonio Romero. En una de las ventanillas del coche cama, Juan Antonio, vivamente emocionado, saludó con la mano a cuantos le esperaban, tributando todos una cerrada ovación al descender del tren. Tras saludar a los miembros de la peña, fue alzado en hombro por la multitud que lo llevó hacia hasta el coche. A continuación se celebró un Te Deum en la parroquia de San Pedro. De nuevo en América. Torea en varios países, cosecha éxitos muy importantes y en Lima resulta acogido de bastante gravedad. Espontáneamente los aficionados y amigos le donan su sangre. Juan pide un sacerdote y allí acude el padre Gabriel. Y curiosamente con él confesó, lo acompañó toda la noche, el torero no se quejaba. Después de operado quedó tranquilo y fumó un pitillo. Pronto llega la noticia a Jerez y los diarios locales se hacen eco de ello. Se recupera poco a poco, reaparece en Lima, Cali, Medellín, Quito. Después de Nueva Colombia, para torear 3 tardes. Éxito mayúsculo en Bogotá. Ese día el banderillero Luque Gago, de la cuadrilla de Romero, también sale a hombro. Los triunfos en América fueron muchos. Totalizó 14 corridas.
Y curiosamente, en esta corrida hay que observar cómo para poderlo sacar de la plaza, termina en el caballo del policía, porque era imposible sacarlo fuera de la plaza, para que vean ustedes la importancia que tenía el torero en América. Bueno, el 5 de enero toca el tercer premio de la Lotería del Niño en La Peña. Son agraciados prácticamente todo el barrio de San Pedro. Reparten 7.200.000 pesetas de aquella época. Y de nuevo regreso a Jerez. Y este es mucho más espectacular que el anterior. El Oiga dice: triunfal regreso de Juan Antonio Romero. Y el diario de ayer nos dice: hasta el Cuervo se trasladaron más de un centenar de aficionados con el objeto de ser los primeros en dar la bienvenida a Juan Antonio. Allí llegó, en un 4x4 de su propiedad. La caravana de coches del Cuervo a Jerez iba precedida por un nutrido grupo de motoristas. Desde el Altillo, numerosos aficionados saludaron a Juan Antonio a su paso, con fuertes gritos y pancartas. Poco después de las 10 de la noche llegó el coche al Mamelón. Divisado el coche, la inmensa muchedumbre lo rodeó completamente, obligándolo a salir, y lo alzaron en hombros, siendo paseado por las principales calles de la ciudad, hasta la misma puerta de la iglesia de San Pedro, que de nuevo estaba el Te Deum. Terminado el acto, la muchedumbre lo alzó de nuevo, llevándolo a cierto domicilio en la calle Palomar, que estaba engalanada, y el torero jerezano hubo de salir repetidas veces al balcón a saludar. Que es que de alguna manera se ve la importancia que tuvo en ese momento en la sociedad de Jerez, ¿no? El último año que va a América es el 60, Caracas, Quito, el adiós a la Plaza de las Arenas, vuelve a triunfar y ya de nuevo es recibido en su peña, con todos los honores. Y llega el año 74. El verano del 74, Juan notó unos dolores en la espalda estando en Jerez. A veces se resentía de la cornada de Palma. Y además llamó a mi casa porque iba a ir ese día y le dice a mi padre: Manolo, me tengo que ir para Madrid, tengo un dolor muy grande en la espalda y voy conduciendo. Entonces me voy. Directamente se va a la Clínica de La Paz, donde Ana María, su mujer, es enfermera. Pocos días después, La Voz del Sur se hace eco de la noticia: Juan Antonio Romero en grave estado. En los días siguientes, el diario seguía haciéndose eco de la evolución, entre noticias de mejoría y agravamiento. Otros diarios también lo reflejan. Y se comienza a organizar un festival en su homenaje. Ganaderos y toreros se unen al proyecto. Jerez está volcado en ello. El día 1 de diciembre será el festival. Y además no uno, sino dos, dado el número de toreros que quieren participar. Juan estaba muy preocupado con el festival. Llamaba constantemente a mi casa porque quería que todos los toreros estuvieran a gusto. Que quién toreaba por la mañana y quién por la tarde. Que no fuera a pasar nada. Los hoteles se suman para ofrecer sus habitaciones. Banderilleros como Luis González ofrece a banderillear todos los novillos, el Jerez Deportivo, la Asociación de la Prensa. La lista de ingresos en la fila cero es interminable. La información del festival fue cubierta por Televisión Española, por Manolo Molés y Maribel Romero. Manuel Ríos Ruiz escribe un artículo precioso titulado Un pueblo por su torero. Francisco Fernández del Castillo otro, Jerez rompe los moldes. La víspera de festivales se dedican programas especiales. Eso coincide con una leve mejoría del torero. Por fin llega el 1 de diciembre, lleno los tendidos. Una vez finalizado el paseillo, que se hizo a los acordes del pasodoble que lleva por título El Ciclón de Jerez, los subalternos jerezanos le hicieron entrega a los hijos de Juan Antonio de una placa como homenaje al torero. Gran éxito tuvieron los lidiadores, tanto de la mañana como los de la tarde. El festival deja un beneficio de 2.350.000 pesetas. En la Basílica de la Patrona se celebra una Eucaristía por su salud. La última entrevista que pudo conceder fue al programa de toros Televisión Española, que se desplazaron a la clínica para hablar con él. Esto le permitió a él poder ver unas imágenes de lo sucedido en Jerez. La situación del enfermo empeora. A las 5 menos 5 del día 29 de diciembre, en Madrid, en la Clínica de La Paz, fallece. Tu último paseillo, ayer a las 5 de la tarde, sin clarines ni timbales, sin capotes de bordado, ni trajes de luces, ni montera de azabache, como escribió Manolo Liaño. Es enterrado el día 30 de diciembre en el cementerio del Pardo de Madrid, el día que cumplía 42 años. Días antes de morir, escribió una carta a Manolo Liaño con el deseo de que la publicara. En un pequeño extracto dice: esta simple carta quisiera que fuera como un abrazo a todos Jerez y a todos los que han hecho posible el festival. Un abrazo que espero poderosla dar muy pronto, Juan Antonio. Un año después galardonado con el premio Jerezanísimo, y el Ayuntamiento de Jerez rotula una calle con su nombre, calle La Barriada de la Constancia, junto a la Plaza de Toros. Y ahora voy a rescatar, para terminar, unos fragmentos
a lo largo de la historia de Manolo Liaño, de todos sus escritos sobre Juan Antonio. Recordar es de alguna manera volver a vivir. Juan Antonio Romero llenó de gozo durante mucho tiempo el corazón de los jerezanos, sin distinción de clase, categoría o sexo, porque fue el torero de todos y para todos. El hombre que hizo suya todas las voluntades, a golpe de simpatía, de afecto, de entrega, de valor, de entusiasmo. El torero que más público ha llevado a las plazas en nuestra provincia, despertando el entusiasmo de muchos y dando origen a que la pasión, importantísima en la fiesta, se hiciera patente en los tendidos. Cabría decir que arrasaba por donde quiera que iba, que se agigantaba en la plaza con esa fuerza arrolladora que Dios le había dado. Juan Antonio no fue un purista, ni mucho menos, pero sí fue un torero de honradez increíble, un hombre que salía todas las tardes a dar su vida si hiciera falta. Y eso a la gente le llega, le cala. A Juan nadie pudo pedirle nada, y todo lo daba sin más, y el público sabía valorarlo y agradecerlo. Levantó infinidad de veces a los públicos de sus asientos al cuadrar en la cara, levantar los brazos, asomarse al balcón, como suele decirse, y dejar los palos en el morrillo de la fiera. Muchas de sus faenas le ponían al más pintado el corazón en la garganta. Fue un torero sui generis, que nunca engañó a nadie y que dio mucho dinero a ganar a los empresarios. Fue el ciclón de Jerez, su personalidad, su carisma, su hombría de bien, ese darse por entero cada tarde y en cada plaza, grande o chica, hacen que su figura permanezca viva en el recuerdo de miles de aficionados de aquí y de allá, dado que Juan Antonio dejó huella por donde quiera que fue pasando. Ora con su bien quehacer con el capote y muleta, sin olvidar que fue un excelente y espectacular reletero. Ora con esa simpatía que naciera con él y que fue repartiendo a manos llenas. Juan Antonio era así, arrollador, supertaquillero y honrado a calta cabara. Por eso, por esto último, lo quería la gente rabiar. Muchas gracias. Y ya para cerrar esta séptima velada taurina de la Fundación Cultura Taurina, pues invitamos a que tome la palabra la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz, doña Mercedes Colombo. Pues muy buenas noches a todos y un placer que participar en estas séptimas veladas de la Fundación Cultura Taurina, querido presidente, querido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, concejal del Ayuntamiento de Jerez, compañera de la delegada territorial de Economía y Hacienda, querido Lili Romero, Aurelio Romero, que hoy nos acompaña, también a los amigos de la Fundación Cultura Taurina y, bueno, al presidente del Ateneo de Cádiz y también miembro de ese jurado que todos los años, desde el año 2021, a buen criterio de la entonces delegada del Gobierno, de Ana Mestre, hizo para la provincia de Cádiz. Pero mi saludo especial en este caso es para Elena Aguilar, la conferenciante de esta velada, que yo creo que nos ha deleitado esta tarde a todos los que no conocíamos la figura de esa manera tan profunda del ciclón de Jerez con su vida. Creo que una vida muy interesante, un ejemplo, como bien ha dicho Elena, de persona, no solo de torero, sino de persona, y que creo que para las nuevas generaciones, para los aficionados, ha sido desde luego encontrarnos con una figura y con una persona que no teníamos la suerte de conocer. Y que, bueno, creo que con este acercarnos a su figura, creo que desde esta tarde va a formar parte de nuestro conocimiento y de nuestra historia, de lo que conocemos del toreo y de esa cultura tan importante que tenemos en nuestra tierra. La provincia de Cádiz y la ciudad de Jerez son taurinas por excelencia. Yo creo que somos la cuna del toreo.
la ciudad de Jerez y la provincia de Cádiz. Y como tal cuna del toreo, no podemos perder nuestras raíces ni perder nuestro patrimonio tan importante que tenemos. Y por ello es de agradecer a la Fundación Cultura Taurina todo lo que hace porque no se pierda esa historia de esos toreros que han significado como este para Jerez, y que no se pierda el conocimiento y el buen hacer que nuestra sociedad hace todo lo relacionado con el mundo del toro. Porque no olvidemos, y aquí se ha dicho, que el mundo del toro, lo ha dicho Agustín, es economía, el mundo del toro es cultura, el mundo del toro es patrimonio, el mundo del toro es sostenibilidad, el mundo del toro es medio ambiente, y por tanto, como forma parte tan arraigado de nuestra sociedad, debemos todos defenderlo sin complejo, como lo hacemos por parte de la Junta de Andalucía. No solamente con ese apoyo, con esos premios taurinos, sino con la memoria taurina que se realiza todos los años a nivel de la provincia de Cádiz, y también con ese reglamento que se ha actualizado del toreo recientemente, y con esos premios que también se han realizado a nivel regional que se crearon el año pasado. Por tanto, nuestra apuesta, como decía, es por ese mundo del toro, y sobre todo por esas escuelas taurinas tan importantes que son para nuestra provincia y que significan crear afición y crear toreros nuevos, porque de nuestras escuelas taurinas han salido y salen figuras muy importantes del toreo. Por tanto, nuestro apoyo sin complejos, como he dicho, de la Junta de Andalucía, el apoyo del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, y también el apoyo de las demás administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Jerez, como aquí se ha demostrado, también de la Diputación Provincial de Cádiz, con su presidenta Almudena al frente, que hace una apuesta muy importante por esas escuelas taurinas de nuestra provincia, y desde luego no solamente el apoyo institucional, sino el apoyo de todos y cada uno de las personas que conformamos el gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia. Muchas gracias.